En virus emergentes. ¿Qué tal, Lozano? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien. Hoy tuvimos Juan, ¿cuántos? 117 casos. 117 nuevos casos. Esta mañana usted en la radio me estaba contando una estadística que usted ha confeccionado respecto a cómo evoluciona el virus en la Argentina y comparativamente a países como Chile o Brasil. ¿En qué instancia estamos, doctor, de este avance en la Argentina? Bueno, la cantidad de casos que detectamos hoy son inusualmente altos a los que veníamos detectando. Y igual, a pesar de eso, Argentina sigue estando en muy buenas condiciones comparado con otros países de la región. En particular, la comparación que te había mencionado hoy más temprano con Chile, porque en Chile la epidemia empezó el 3 de marzo, igual que en Argentina, con un caso importado en ambos lugares, y Chile demoró muchísimo en tomar medidas, todavía no ha tomado medidas drásticas. Argentina, en cambio, sí lo hizo en forma muy rápida, es el país en el mundo, es uno de los países en el mundo que más rápido tomó medidas de restricción de la circulación personal, incluso antes de que hubiera transmisión interna de casos. Y la cantidad de casos que aumentados de hoy todavía no nos dicen si las medidas están funcionando bien o no, porque los casos que estamos detectando hoy, primero son más porque efectivamente hubo mayor velocidad de respuesta al empezar la descentralización. Claro, Entonces, casos que iban a sumarse mañana se suman hoy. Lo que no ocurre en otros países que todavía tienen centralizada, de la región estoy hablando, ¿no? Centralizada el diagnóstico. Pero además, estos casos que detectamos hoy son pacientes que ayer fueron al hospital con enfermedad, lo que quiere decir que estaban enfermos hace por lo menos 10 días, 8 días atrás, y son casos que por lo tanto se infectaron mínimamente 10 días atrás, 11 días atrás. Con lo que estamos detectando los casos que aparecieron antes de que las restricciones importantes sucedieran en Argentina, ¿no? Ahora, doctor, el comunicado del Ministerio de Salud, Juan, ¿cuál es la parte esta que agrega hoy sobre la transmisión interna? La circulación interna, la circulación interna. Se identifica el inicio de transmisión comunitaria en la región del AMBA, dice. Sí, ya ayer la viceministra de Salud había avisado que había un caso que era muy probable de los detectados el día de ayer que tenía que ver con transmisión interna. Hoy ¿Esto qué significa, confirma. doctor? Esto significa que empieza a haber circulación entre personas que no viajaron al exterior y tampoco tuvieron contacto directo con personas que viajaron al exterior. Eso, como los casos en Argentina inicialmente son todos importados, son todos de argentinos o de extranjeros, pero que gente que estuvo en el exterior, se infectó en el exterior y llegó enfermo a la Argentina, hubo una primera oleada de detección de esos casos, una segunda oleada de detección de los convivientes cercanos de esos casos que son los primeros que se infectaron. Bueno, ahora estamos viendo la tercera ola, digamos, la infección de aquellos que o no tuvieron contacto directo y tampoco viajaron al exterior. Es decir, que acá... ese es el escenario, claro, que a partir de ahora estamos viendo una circulación interna. Van a ser menos importantes cada día los casos importados y van a ser más importantes los de circulación interna. Sobre todo a partir de la... Sí, perdón. Sobre todo esto que usted dice, doctora, claro, a partir de la medida que hoy tomó el gobierno nacional de que no va a repatriar más argentinos en el exterior. Exactamente, eso lo que garantiza es que no haya nuevos núcleos de transmisión que aparezcan en Argentina en este contexto de que comienza la transmisión interna. En este caso, las medidas que emitió el gobierno nacional de autoaislamiento, de cuarentena obligatoria, deberían incidir fuertemente en la tasa de transmisión interna, disminuyéndola. Eso es lo que ha pasado en los países, por lo menos que la han tomado previamente, como fue China en su momento, Corea del Sur y otros países de Asia, que rápidamente
disminuyeron la tasa de transmisión del virus y disminuyeron con el tiempo el número de nuevos casos. Por eso, doctor, es muy importante la cuarentena y cumplir la cuarentena, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Vamos a saber en una semana, y yo estoy seguro que vamos a confirmar lo que decimos, que Argentina va a seguir siendo el país con menor aumento de número de casos proporcionalmente en la región. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Juana Morín te saluda. Quería reforzar este concepto a ver si lo entendimos bien. Recién en una semana o 2 semanas vamos a empezar a ver los efectos, los resultados de la cuarentena preventiva y obligatoria, ¿verdad? Exacto, porque, cuando empezó la cuarentena se empezaron a cortar posibles transmisiones. Una persona que estaba dentro de su casa y no salió y que estaba enferma o tenía el virus y tenía una enfermedad leve, que con poca fiebre, podía transmitirlo. Si no salió, no tuvo chance de transmitírselo a otra persona. Si hubiera salido, ese virus ya no estaba solo en ella, sino también en por lo menos 2 personas más. Ese corte de la transmisión interna, esas 2 personas que no infectó esta persona, las encontraríamos enfermas, con síntomas dentro de 6 días, 7 días aproximadamente. Por eso vamos a ver ahí que el número de personas infectadas debería disminuir en ese momento. Mario, Fernando Alonso lo saluda, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué va a pasar cuando en el mundo Estados Unidos no tome ninguna medida en países como Argentina, que han hecho este enorme sacrificio por contener la circulación del virus? Porque vamos a tener un foco de propagación del virus permanente, ahí, latente, siempre amenazando a los países que hoy tomaron medidas. Absolutamente, digamos, la verdad que la hipótesis en la que se han basado las políticas en los países de gobiernos neoliberales, sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, la verdad es que es muy lastimosa, es muy preocupante para el resto del mundo. Ellos, sobre todo Boris Johnson, el premier inglés, lo dijo con una claridad meridiana. Ellos creen que no tienen que hacer, el sistema de salud tiene que dejar correr esta epidemia para que se genere lo que llaman inmunidad comunitaria. Eso quiere decir, si estamos todos infectados por el virus, vamos a generar anticuerpos, entonces la próxima oleada del virus nos va a encontrar preparados. Ahora, en el medio de esa preparación de un montón de personas, se mueren decenas de miles de personas. Lo que están diciendo es que no importa que se mueran decenas de miles de personas y para que la economía siga funcionando como estaba funcionando. Yo creo que es un orgullo que nuestro país haya tomado una mirada completamente diferente, que nuestro presidente esté tan centrado en el problema de la transmisión de la epidemia, pero como vos decís, claramente vamos a tener una amenaza constante, que esperemos que el sistema científico internacional pueda de alguna manera disminuir ese problema encontrando un tratamiento y una vacuna, ¿no? Que es lo que nosotros esperamos que ocurra de acá a un año aproximadamente. ¿Está lejos esa posibilidad? Estas últimas informaciones que llegan de este médico en Francia que dice que el medicamento contra la malaria podría ser efectivo contra el coronavirus, por ejemplo. Bueno, ahí es una posibilidad, pero todavía no estamos en condiciones de garantizar que ese tratamiento funcione. Hay muy pocos casos ensayados, creo que son 20 de ese orden, de ese número de casos ensayados. No es un experimento hecho, una experiencia hecha en todas las condiciones necesarias para poder liberar un medicamento y utilizar un medicamento en forma masiva. Entiendo que deberían hacerse eso lo más rápido posible, claro, esos ensayos, porque si efectivamente este médico encontró alguna virtud en este medicamento,
puede ser que lo tenga, Claro. hay que probarlo. Gracias, Mario, un abrazo grande. No, gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Mario Lozano, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes.